Tengan todos ustedes muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante denominado humedales artificiales. A continuación vamos a ver algunos conceptos importantes, cuál viene a ser el objetivo de este trabajo, cuál es su importancia de los humedales artificiales y cómo viene a ser su funcionamiento para un adecuado tratamiento, en especial de aguas residuales. Actualmente existen muchas fuentes de contaminación que afectan significativamente los elementos de la tierra, los que vienen a ser el agua, el aire y el suelo. Si nos enfocamos en el elemento agua, este lleva consigo una gran problemática presentada principalmente por las aguas residuales, los cuales al no tener un debido tratamiento o no tener tratamiento se vuelven un riesgo para la vida en un ecosistema. Los humedales artificiales consisten normalmente en un monocultivo o policultivo de plantas superiores, también denominadas macrófitas, dispuestas en lagunas, tanques o canales poco profundos. El efluente normalmente, después de recibir un pretratamiento, pasa a través del humedal durante el tiempo de retención, donde el oxígeno necesario para estos procesos es suministrado bien por las plantas a través de la fotosíntesis o toman del aire e inyectan hasta la zona radicular. Los mecanismos que tienen lugar para la depuración de contaminantes constituyen una gran variedad de procesos físico, químicos y biológicos. Según Tilley, en el año 2018, una de las ventajas de esta tecnología es que tolera niveles variables de agua y de carga de nutrientes. Sin embargo, las plantas limitan el oxígeno disuelto en el agua de su sombra y su capacidad de amortiguación del viento. Por lo tanto, este tipo de humedal solo es apropiado para aguas residuales de baja resistencia. Como objetivo general tenemos conocer el tratamiento de las aguas residuales mediante humedales artificiales y como específicos analizar el funcionamiento de los humedales artificiales de flujo superficial, analizar la aplicación de los humedales artificiales, representar la estructura de un humedal artificial de flujo superficial y determinar la importancia de los humedales artificiales de flujo superficial. A continuación tenemos conceptos claves para este estudio. Vamos a iniciar con el agua residual. Las aguas residuales son la combinación de líquidos y residuos arrastrados por el agua proveniente de actividades antropogénicas, como de las casas, edificios, fábricas e instituciones. Los humedales artificiales son sistemas de fitodepuración de agua residual. El sistema consiste en el desarrollo de un cultivo de macrófitas enraizadas sobre un lecho de grava impermeabilizado, y la acción de las macrófitas hace posible una serie de las complejas interacciones físico-químicas biológicas a través de las cuales el agua residual afluente es depurada progresiva y lentamente. Microorganismos incluyen bacterias, levaduras, hongos y protozoarios. La biomasa microbiana consume gran parte del carbono orgánico y muchos nutrientes. La actividad microbiana es la que va a transformar un gran número de sustancias orgánicas e inorgánicas en sustancias inocuas e insolubles. Altera las condiciones del potencial redox del substrato y así afecta la capacidad del proceso del humedal. Está involucrada en el reciclaje de nutrientes. Los humedales artificiales son zonas construidas por el hombre en las que, de forma controlada, se reproducen mecanismos de eliminación de contaminantes presentes en las aguas residuales, que se dan en los humedales naturales mediante procesos físicos y biológicos. Su funcionamiento es sencillo, ya que consiste normalmente en un monocultivo o policultivo de las plantas superiores macrófitas, como ya les había mencionado, dispuestas en lagunas, tanques o canales poco profundos. El efluente normalmente, después de recibir un pretratamiento, pasa a través del humedal durante un tiempo de retención. Aquí se van a dar procesos físicos, químicos y biológicos. Vamos a iniciar con el proceso de remoción físico. Los wetlands son capaces de proporcionar una alta eficiencia física en la remoción de contaminantes asociado con material particulado. El agua superficial se mueve muy lentamente a través de los wetlands debido al flujo laminar característico y la resistencia proporcionada por las raíces y las plantas flotantes. Para acotación, los wetlands son los humedales. Luego vamos a tener el proceso de remoción biológico, el cual viene a ser muy importante para la remoción de contaminantes en los wetlands. Extensamente reconocido para la remoción de contaminantes en los humedales es la captación de la planta. Los contaminantes, que son también formas de nutrientes esenciales para las plantas, tales como nitrato, amonio y fosfato, son tomados fácilmente por las plantas.
Los principales procesos biológicos desarrollados en un humedal son nitrificación, desnitrificación, metanogénesis y sulfato-reducción. La nitrificación es la oxidación secuencial del amonio a nitrato realizado por las bacterias heterótrofas en dos etapas. La primera etapa es la oxidación del amonio a nitrito y la segunda etapa es la oxidación del nitrito a nitrato. Todo esto a temperaturas óptimas de 25 a 30 grados centígrados y un pH de 6.6 a 6.8. La desnitrificación es un proceso que es llevado a cabo por bacterias heterótrofas anaeróbicas, en el cual el nitrato se convierte en nitrógeno gaseoso, se realiza a temperaturas óptimas de 30 a 40 grados centígrados y con un pH de 6 a 8. Ahora vamos a hablar del periodo de diseño. El diseño de un humedal es crítico para obtener buenos rendimientos en la eficiencia de depuración debido a ciertas características. En los modelos de diseño se asume un flujo en condiciones uniformes y de tipo pistón. Para poder llegar a intentar acercarse a este modelo es muy importante realizar un cuidadoso diseño hidráulico y verificar los métodos constructivos apropiados. El flujo del agua en el interior del humedal debe romper las resistencias creadas por la vegetación, capa de sedimentos, raíces y sólidos acumulados en los humedales. La energía para romper esta resistencia está dada por la pérdida de carga entre el ingreso y salida del humedal. Para poder dar esta energía se debe asignar al fondo del humedal una pendiente con una salida de altura variable. Ahora, para el diseño de un humedal, tanto superficial y subsuperficial, se van a tener en consideración ciertos aspectos. El primero viene a ser el cálculo del área necesaria, la profundidad del humedal junto con el pendiente, el sustrato y la relación larga-ancho. Ahora, luego del diseño, vamos a hablar del procedimiento de tratamiento. Entonces vamos a tener en consideración los elementos de un humedal artificial, como el agua, el sustrato y la vegetación. Por ello vamos a ver qué viene a ser o a qué se le va a considerar agua dentro de un humedal. Debido a que es el elemento que se pretende tratar y ejerce de conector entre todas las partes del humedal, es el elemento más significativo de los humedales artificiales. Esto es de acuerdo a Lara, en 1999. La hidrología es el factor más importante en el diseño de los humedales artificiales, llegando a ser un factor decisivo en el éxito o el fracaso de este. El sustrato está compuesto principalmente por la grava aportada para la construcción del mismo. Tras la puesta en marcha y su continuo funcionamiento, su composición comienza a tener restos de los sedimentos arrastrados por el diseño de este humedal artificial, como la grava retenida y la vegetación muerta. La vegetación. Las plantas emergentes acuáticas macrófitas, al igual que el sustrato, proporcionan superficie para la formación de películas bacterianas. Estas son las que ayudan a la filtración y a la absorción de los contaminantes del agua residual, contribuyen a la oxigenación del sustrato y a la eliminación de los nutrientes y controlan el crecimiento de algas, al limitar la penetración de la luz solar. Asimismo, la vegetación permite la integración paisajística de estos dispositivos de tratamiento. Ahora vamos a hablar de los microorganismos. El papel de estos seres vivos es fundamental en la depuración de las aguas dentro del sistema de tratamiento, ya que la eficiencia de los humedales artificiales depende de la actividad microbiológica. Por lo tanto, en el diseño se tienen en cuenta las necesidades de estos microorganismos, adecuando el sustrato y la vegetación para servir como elemento de fijación. Luego tenemos las bacterias. Las bacterias presentes en los humedales artificiales en su mayoría son heterótrofas, pero también podemos encontrar autótrofas. Estas son el componente principal del flóculo. Las bacterias se van a encargar de la degradación de la materia orgánica y de la eliminación de los nutrientes para liberar después compuestos gaseosos del carbono a la atmósfera. Tienen un papel clave en el ciclo del nitrógeno, ya que son las responsables de la nitrificación o desnitrificación y transforman formas insolubles de fósforo y formas solubles fácilmente asimilables por las plantas. Por último tenemos los hongos, que de manera general estos organismos se encargan de descomponer la materia orgánica, como por ejemplo los restos de los alimentos, residuos de las plantas, ayudando así a reducir la carga orgánica del sistema. Ahora, un punto importante en tener en
consideración vienen a ser el tipo de plantas acuáticas para el tratamiento de aguas residuales y su uso en los humedales. Entonces, la selección de las especies vegetales se debe realizar de acuerdo a la adaptabilidad de las mismas al clima local, su capacidad de transportar oxígeno desde las hojas hasta la raíz, su tolerancia a concentraciones elevadas de contaminantes. También tenemos que ver su capacidad asimiladora de los mismos, su tolerancia a condiciones climáticas diversas, su resistencia a insectos y enfermedades y su facilidad de manejo. Ahora, ¿qué papel van a jugar las plantas en estos tipos de sistemas? El primero viene a ser airear el sistema radicular y facilitar oxígeno a los microorganismos que viven en la rizosfera. La absorción de los nutrientes como el nitrógeno y fósforo también van a actuar para la eliminación de contaminantes asimilándolos directamente a sus tejidos o raíces, además también de facilitar la filtración de los sólidos a través del entramado que forma su sistema radicular. Los sistemas más completamente estudiados son aquellos que usan el asiento de agua o lenteja de agua. Estos sistemas incluyen dos tipos basado en tipos de plantas dominantes. El primer tipo usa plantas flotantes y se distingue por la habilidad de estas plantas para derivar el dióxido de carbono y las necesidades de oxígenos de la atmósfera directamente. Las plantas reciben sus nutrientes minerales desde el agua. El segundo tipo de sistema consiste en plantas sumergidas y se distingue por la habilidad de estas para absorber oxígeno, dióxido de carbono y minerales de la columna de agua. Como ya les había mencionado, tenemos 4 tipos de humedales artificiales. El primero viene a ser los humedales construidos basados en macrófitas flotantes. El segundo son los humedales construidos basados en macrófitas de hojas flotantes. El tercero, humedales construidos con macrófitas sumergidas, y de la que estamos hablando pertenece a los humedales construidos con macrófitas emergentes. Específicamente hablamos las que tienen un flujo superficial. La otra subcategoría es el flujo subsuperficial. Entonces, para este tipo de humedal podemos usar la Tiapia latifolia y la Phragmites australis, también más conocida como totora. Entonces vamos a hablar de los humedales de flujo superficial o de flujo libre. En estos sistemas el flujo de agua es de tipo horizontal superficial. El agua se hace discurrir por la superficie un canal o estanque que contiene una capa de agua no muy profunda, generalmente de unos 30 centímetros, aunque puede llegar a ser más de 1 metro. Los sistemas de flujo superficial se configuran con una apariencia similar a los humedales naturales. Se diseñan a modo de canales o estanques con paredes ataludadas, en donde éstas y el recubrimiento inferior son estancos, o sea, con materiales impermeables. La eliminación de contaminantes se produce a través de reacciones que tienen lugar en el agua y en la zona superior del sustrato, por lo que su potencial de eliminación se ve fuertemente restringido. La elección de instalar un tipo de humedal frente a otro va a radicar en la composición de las aguas residuales. En muchas ocasiones se utiliza una combinación de diferentes tipos de humedales. Por ejemplo, si queremos eliminar nitrógeno, lo más conveniente sería hacer pasar el agua residual primero por un humedal de flujo subsuperficial vertical. Aquí se va a dar la nitrificación, y después por un humedal de flujo subsuperficial horizontal, y aquí se puede dar la desnitrificación. A continuación tenemos un cuadrito donde nos va a mostrar la comparación de sistemas de tratamiento convencionales contra los naturales. Entonces, vamos a tener en consideración que 1 más equivale a escasa, 2 más a buena y 3 más a muy buena. Como podemos corroborar, los humedales van a tener un mayor puntaje, en otras palabras, en la eficiencia de eliminación de carga orgánica, del nitrógeno y del fósforo. Asimismo, va a promover la biodiversidad, ayuda a mejorar también el paisaje. Un ejemplo de estos también lo tenemos aquí en Cajamarca mismo. Ahora vamos a ver los procesos de tratamiento que se dan dentro. Tenemos el tratamiento preliminar. Este se encarga principalmente de separar la fracción gruesa de los sólidos de la fase líquida. Tiene como misión preparar las aguas residuales entrantes para su posterior tratamiento en el humedal mediante la reducción o remoción de los elementos problemáticos que podrían impedir la operación o incrementar excesivamente los costos de mantenimiento.
y de los mecanismos de bombeo en caso de que los haya. Estos elementos problemáticos típicos suelen ser los sólidos de gran tamaño, los desechos, el polvo, los olores, entre otros. Entonces luego tenemos el tratamiento primario. Este consiste en la separación de la materia suspendida mediante operaciones físicas, principalmente la sedimentación. El agua residual sin procesar contiene partículas suspensas más pesadas que el agua. Estas partículas tienden a depositarse por influencia de la gravedad, especialmente a condiciones de inactividad. El tratamiento primario reduce la cantidad de sólidos en suspensión y de carga orgánica que pasarían al humedal, y equilibra la calidad y el caudal de aguas residuales hasta un cierto límite. Aquí vamos a tener la fosa séptica. Esta constituye el tratamiento primario más común utilizado en los humedales artificiales de menor tamaño a nivel mundial. Una fosa séptica de 2 compartimentos elimina más sólidos que una de un solo compartimento. Luego tenemos el reactor anaerobio o fosa séptica mejorada. Estos se han desarrollado a través de diseños de reactores anaerobios, con el fin de mejorar la eficacia en la remoción de sólidos y contaminantes orgánicos. El principio básico de tales sistemas radica en el aumento de contacto entre las aguas residuales entrantes y la biomasa activa en el lodo acumulado. Dentro de los criterios de diseño vamos a considerar 4 importantes. El primero viene a ser el tiempo de retención hidráulico, que lo vamos a hallar junto con la curva de distribución de edad del trazador. El siguiente viene a ser la temperatura de funcionamiento, que es muy importante para tener en consideración dentro de los modelos biológicos del diseño. También tenemos que considerar la relación longitud, profundidad y ancho. Este tiene una gran influencia en el régimen hidráulico y en la resistencia al flujo del sistema. En teoría, grandes relaciones largo-ancho, como 10:1 o mayores, asegurarían un flujo a pistón, pero tienen el inconveniente de que en la parte alta se desbordan debido al incremento en la resistencia del flujo causado por la acumulación de residuos de vegetación. Luego tenemos el caudal, que es extremadamente importante mantener un caudal uniforme a través del humedal, por lo que es necesario ajustar los mecanismos de entrada y salida para conseguir el rendimiento esperado en el tratamiento. Se debe inspeccionar con asiduidad los colectores de entrada y salida y ajustarlos regularmente. Ahora, para el tipo de diseño vamos a tener que considerar ciertos aspectos, como el caudal de entrada, las características del líquido, la selección de la vegetación, la dimensión del humedal, las características del suelo, la energía, la evapotranspiración. El costo es muy importante dentro de un diseño y la construcción de un humedal artificial. Para la identificación de los costos y beneficios del proyecto es necesario comparar la situación con el proyecto contra lo que hubiera sucedido sin él. Esta comparación se realiza a través de indicadores que expresan cuantitativamente los recursos utilizados por unidad de producto. Los criterios de evaluación. Los criterios utilizados en la evaluación de un proyecto están en función de diversos objetivos y de la forma de medir, considerar y especificar los recursos requeridos y los beneficios por obtener en cada caso particular. Vamos a considerar el valor actual neto, que viene a ser la diferencia entre los ingresos y egresos actualizados al periodo actual. Según este criterio, el proyecto debe aceptarse si su valor actual neto es positivo. Luego vamos a tener que considerar la tasa interna de retorno. Es la tasa que iguala la suma del valor actual o presente de los gastos con la suma del valor actual o presente de los ingresos previstos. Además, es un indicador de la rentabilidad de un proyecto. A mayor tasa interna de retorno, mayor rentabilidad. Las aplicaciones de los humedales artificiales, como hemos ido viendo, viene a ser principalmente para aguas residuales, para tratarlas. Sin embargo, también se puede usar en el caso de aguas eutrofizadas y para mejorar ecosistemas, recuperar hábitats y mejorar la biodiversidad de ciertas áreas. Ahora, ¿requiere o no personal especializado? Pues sí va a requerir un personal especializado en cada campo. Por ejemplo, necesitamos personal para el reconocimiento del terreno, para los estudios geotécnicos, para el desmonte, para el levantamiento topográfico, replanteo, para la toma de energía eléctrica, para la construcción del dique de contención, para la construcción de cámaras de registro,
para las casetas de bombeo, para impermeabilización del dique o la fosa o embalse de contención, para el ensamblado del sistema de drenaje o colección y para el llenado de gravas y o arena. Ahora, los humedales artificiales tienen ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas tenemos que la construcción de los humedales puede ser más barata que la de otras opciones de tratamiento, como unas plantas de tratamiento de agua residual mucho más caras, mucho más costosas. La construcción sencilla se pueden construir con materiales locales. Otra ventaja es que la operación y mantenimiento también son sencillos. Es más rentable ya que ocupa bajos costos de operación y mantenimiento. Además, tiene una buena estabilidad del proceso. La operación y mantenimiento no requiere un trabajo permanente en la instalación y los humedales soportan bien las variaciones de caudal, ya que facilitan el reciclaje y la reutilización del agua. Además, proporcionan un hábitat para muchos organismos. Pueden construirse en armonía con el paisaje también. Ahora, desventajas y limitaciones tenemos que requieren un área amplia. El tratamiento por medio de humedales puede resultar económico en comparación con otras opciones si existe terreno sea disponible y asequible. Aún falta desarrollar los criterios de diseño para diferentes tipos de aguas residuales y climas generalmente requieren grandes extensiones de terreno comparado con los tratamientos convencionales. El rendimiento del sistema puede ser menos constante que el de un proceso convencional. El rendimiento del sistema puede ser estacional en respuesta a los cambios en las condiciones ambientales, incluyendo las lluvias y sequías. Los componentes biológicos son sensibles a sustancias como el amoníaco y los pesticidas que llegan a ser tóxicos. Por ello se requiere una mínima cantidad de agua para que sobrevivan, pero no soportan estar completamente secos. Durante este tipo de tratamiento de los humedales artificiales, también nosotros proponemos algunas mejoras que podríamos agregar. Las mejoras que se agregaría sería la combinación de varios tipos de humedales artificiales en sistemas híbridos para lograr un mejor rendimiento del tratamiento, especialmente para el nitrógeno. Otra mejora es buscar medios adecuados con alta capacidad para la eliminación de fósforo. Asimismo, otra mejora es la identificación de las bacterias que ayudan a los procesos de tratamiento y entre ellas elegir la más conveniente. Por último, averiguar qué diversidad de modelos hidráulicos podemos usar para la remoción de contaminantes en varios tipos de humedales artificiales. El reciente aumento de la demanda de eliminación de amoníaco de aguas residuales tiene como resultado un uso más frecuente de los humedales híbridos. Luego de aplicar los humedales artificiales, vamos a ver algunos resultados de acuerdo a algunas tesis que se han realizado. Para analizar si un sistema de tratamiento de humedales artificiales están depurando los contaminantes presentes en el agua residual, los resultados de la caracterización físico-química y microbiológica debe cumplir con los límites máximos permisibles, LMPs, para efluentes de plantas de tratamiento de fuentes domésticas, según el Decreto Supremo número 003/2010 del Ministerio del Ambiente. En las siguientes imágenes se compararán los resultados de dos tesis, donde se presentarán los datos del efluente de los humedales artificiales y los compararemos con los límites máximos permisibles para analizar si cumplen con la norma establecida. Entonces, aquí como podemos apreciar en el cuadro, aquí tenemos el LMP para los efluentes de una planta de tratamiento de agua residual. Aquí los parámetros se basan básicamente en aceites y grasas, coliformes termotolerantes, el DBO, el DQO, el pH, sólidos totales en suspensión y la temperatura. Entonces, teniendo en consideración especialmente DBO, DQO, pH, vamos a tener que en el DBO vamos a tener 100, en el DQO 200 y el pH va a variar entre 6.5 a 8.5. Igualmente los sólidos totales en suspensión vamos a tener un promedio de 150. Entonces aquí vamos a tener el primer cuadro de la primera tesis en el estudio de evaluación de la eficiencia de humedales artificiales verticales para el tratamiento de aguas hervidas. Entonces aquí tenemos el resumen de la caracterización del agua residual tratada. Aquí tenemos la temperatura, el pH, el oxígeno disuelto, DBO, DQO, los sólidos totales suspendidos. Además, algo muy importante que debemos considerar viene a ser el fósforo total, el nitrógeno total, también el nitrógeno amoniacal. Sin embargo, de acuerdo a los LMPs que se ha considerando, vamos a observar lo siguiente.
Aquí vamos a ver los resultados según estos estudios y vamos a comparar. Ahora, de acuerdo al tratamiento, tenemos, por ejemplo, en la primera caracterización, vamos a DBO. Tenemos 650 miligramos por litro. En la segunda caracterización se ve que ha disminuido a 12. Según el límite máximo permisible, vamos a tener que el máximo va a ser 100 miligramos por litro. Ahora, igualmente en los coliformes fecales vamos a ver una reducción que de 1950 va a reducir a 1432 y dentro del LMP el máximo viene a ser 10.000. Claro, aquí no se muestra una gran diferencia. Sin embargo, en los sólidos totales suspendidos vamos a tener una gran diferencia. En la primera caracterización se realiza 476.5 partes por millón y en la segunda caracterización se tiene un resultado de 237.9. En el LMP el máximo viene a ser 150, aún está sobre este parámetro, ¿no? Sin embargo, vemos una reducción drástica, como en el DBO, el cloruro de sodio, que también baja hasta la mitad, en la resistividad, que de 1049 baja a 1. Algo muy importante también es que ayuda en la turbidez. Por ejemplo, tenemos 28.51 UNT, que en la segunda caracterización reduce a 7.24. Este valor en los LMPs no se tiene. Entonces, en conclusiones, se analizó el funcionamiento de los humedales artificiales de flujo superficial y se llegó a la conclusión de que son tratamientos de operación simple con bajo mantenimiento y costo, con escasos residuos de operación. Las aplicaciones de los humedales artificiales es muy variable, ya que se puede aplicar en ecosistemas. En el caso del lago Taihou, China, como se había mencionado, se encuentra entre los 3 lagos más contaminados del país, y aplicando esto se ha reducido el tipo de contaminación. Igualmente se puede utilizar para aguas eutrofizadas, para recuperar hábitats y mejorar la biodiversidad. También se aplica para la depuración de aguas residuales de tipo industrial y doméstico, mostrando ser una muy buena alternativa para ser empleada en las plantas de tratamiento de aguas residuales. Asimismo, se puede ser útil en unidades de negocios turísticos, porque es benévolo con el medio ambiente y estéticamente son muy bonitos. Y por último, se puede aplicar en la minería para tratar aguas claras, drenaje ácido de mina, pero siempre considerando también el tipo de plantas o macrófitas que vamos a utilizar. Los humedales artificiales son importantes porque disminuyen la contaminación ambiental, proporcionan áreas verdes y abiertas integradas al entorno urbano y son sistemas naturales de depuración de líquidos residuales de diferentes orígenes. Además, dichos ecosistemas son altamente beneficiosos con la restauración ecológica, la conservación de la biodiversidad biológica, la producción de comida y fibras vegetales, al tiempo que permiten el manejo integral del agua residual con posibilidades y garantías de reaprovechamiento en la agricultura y la piscicultura. Bueno, esto ha sido todo, espero que les haya interesado y hayan aprendido de este tema. Muchas gracias.